Hola, ¿cómo están? Soy George. Hoy quiero darles la bienvenida una vez más a su podcast A la luz de las velas. Un espacio para contar y escuchar historias tenebrosas e interesantes. Hoy, en nuestro podcast, para nuestro capítulo número 21, vamos a conversar con Stephanie, quien es profesora en un colegio agropecuario en San Carlos y egresada de mi alma mater, la Universidad de Costa Rica. Ella dirige un grupo de teatro luego de las clases regulares en ese colegio y escribió y dirigió una obra para mostrar y explicar a los estudiantes lo que se cuenta solo en voz baja en ese lugar. Y sí, hablo de Marianela, o como todos la conocen, la mujer de blanco. Ya en otras ocasiones hemos conversado con personas acerca de mujeres de blanco que se aparecen y desaparecen, sobre todo en instituciones educativas, como es el caso de la primera parte de las historias de Don Carlos. Lo que es de lo que se trata esta historia, ella recopiló información acerca de esta leyenda durante mucho tiempo, entrevistando a adultos mayores y personas egresadas de este colegio y hasta profesores para poder escribir esta obra de teatro y así poder hacerla con la mayor información posible. Quisiera aprovechar este espacio también para agradecer a quienes nos apoyan desde nuestro podcast en YouTube y Spotify y a quienes siempre esperan con ansias la siguiente historia. Agradecer a personas que nos escuchan y nos muestran su apoyo desde Estados Unidos, República Dominicana, España, Alemania, Canadá, Argentina, Brasil, Francia, México y por supuesto Costa Rica. Ahora, por favor, siéntense o pónganse cómodos y escuchen conmigo la historia acerca de esta leyenda sancarleña y de Marianela. Sí, es que es una historia. Lo que yo les voy a contar a ustedes es una historia. ¿De dónde sale la leyenda y qué es lo que ha pasado? Digamos, eso es como más o menos yo me lo estructuré, porque ya hay detallillos ahí de la historia, como no es una historia mía, yo no la viví, es de ya muchos años, ¿verdad? Que las historias trascienden los años, ¿verdad? Van cambiando de color, van cambiando de acento, trascienden los tiempos. Y pues yo tengo ya 15 años de estar trabajando en la institución. No creo y no dejo de creer. Nunca me ha pasado nada. Y de hecho cuando yo le conté a usted, ¿verdad?, que se creó una obra de teatro para poder presentarla a los estudiantes como con un poquito más de, vamos a ver, como más concreto lo que andaba en los pasillos, lo que se decía en los pasillos. Y para hacer la obra hubo que recopilar historias y escuchar a señores egresados. El colegio tiene desde el 62 de estar funcionando. Eran otros tiempos. Eran tiempos donde era internado y solo era para varones, ¿verdad? Entonces las historias han pasado de generación en generación. Se le añaden cosas, se le quitan otras, ¿verdad? Se omiten otros datos, pero bueno, creo que la historia de hoy son como así, como el espejismo de otro momento, ¿verdad? El espejismo de otro tiempo. Estamos hablando de que posiblemente esto pudo ocurrir, porque ya para los egresados del 65, 68, ya la historia de Marianela ya se contaba. Fue hasta por ahí de los 70s, 80s que más o menos se le fue dando nombre, el nombre que ha heredado hasta ahorita, ¿verdad? Bueno, primeramente muchas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Stephanie y pues hoy les voy a contar la historia de Marianela, la hemos llamado la mujer de blanco. Esta es la historia de Marianela, una muchacha muy risueña, muy soñadora. Como todas las muchachas de esa época, soñaba con vestidos blancos, con velos, con llegar al altar, pero Marianela tenía otro sueño.
un sueño revolucionario para la idea del que en ese tiempo más o menos se podía tener de una muchacha que se les enseñaba solamente a hacer oficio y a buscar un esposo, ¿verdad? Y a salir bien casadas de la casa, porque así decían las señoras. Marianela tenía un papá, peón de campo, en el colegio agropecuario, donde yo trabajo, acá en San Carlos, y todos los días ella iba a dejarle el almuerzo al papá. Diligentemente se levantaban temprano, con su mamá listaba los almuerzos, porque se le vendían almuerzos a los otros peones y con eso se ayudaban en la casa, aparte del trabajo de peón de papá. Y como era una muchacha muy bonita, ya era hacer los quehaceres, ir a dejar el almuerzo y véngase en carrera, la tenían controlada, ¿verdad? Tardaba Marianela en llegar a un lugar que le llaman el Perico, que es un lugar donde siempre se retiran las herramientas. El papá la esperaba ahí, retiraba los almuerzos, recogía los almuerzos y va para la casa, como decían en mi casa, fleteadita, porque no podía quedarse vagabundeando. Como el colegio era solo de varones, Dios guarde y le hablara a nadie, ¿verdad? Y Marianela tenía un sueño. Ella en su escuela, donde ella estudió, en la escuelita ahí en Santa Clara, era muy inteligente. Era una muchacha que prometía para seguir estudiando, pero como le digo, eran otros tiempos donde la mujer era relegada a papeles de madre, de esposa, de ama de casa, y pues Marianela no le quedó de otra pues que aceptar su destino. Pero tan cruel es la cosa, y yo creo que esa es la historia de muchas de nuestras abuelas, que ni siquiera la dejaban escoger con quién casarse. O sea, ya le iba a tocar solamente casarse, pero tampoco podía escoger con quién. Bueno, topó con la buena fortuna que para esos días llegó un tractorista nuevo de Villa Quesada, como le decían antes a Ciudad Quesada, los señores mayores. Mi abuelo todavía le dice Villa Quesada. Bueno, el muchacho era de Villa Quesada, era un muchacho, digamos que la diferencia entre un área rural y una urbana se notaba, ¿verdad? Digámosle que yo me imagino que seguro era un muchacho un poquillo más arreglado que el resto y manejaba tractor. Y en una que va y una que viene de una dejada de almuerzo, Marianela lo vio y se flechó, ¿verdad? A ella le gustó. Por ahí dicen que era un machillo ojo verde. Así le dicen, así me lo describieron. Y Marianela le dijo al papá, bueno, de ahí, papá, si yo voy a casarme pronto, ella todavía no cumplía los 18, de todas maneras ya a los 18 usted lo había dejado del tren. El papá le dijo que sí, que estaba bien, que era un muchacho de buena familia, que estaba ganando bien, porque era tractorista, no le tocaba tan rudo la labranza, que sí podían casar. Se dio el matrimonio, vivían de una manera muy humilde, ya Marianela vivía por aparte, vivían en un pueblo que queda muy cerca de Santa Clara, que se llama Santa Rita, pero en esos entonces no había carretera asfaltada como ahora, ¿verdad? Eran solo trillos entre fincas y potreros, y todas esas fincas y potreros pues eran colindancia con la finca del colegio, y pues ahí era donde Marianela siguió con la tradición de ir a dejar el almuerzo, a su papá, ahora dejar almuerzo a su esposo, y pues también de venderle los almuerzos a los peones, porque su mamá ya estaba muy mayor. Digamos que un día de tantos, ¿verdad?, que ella estaba en los quehaceres del hogar, alistando cosas, se puso a poner frijoles, eso duraba un poquillo más, era cocina de leña. Los vecinos de esa época pues eran muy vinas, como decimos aquí. Y dicen que en una mañana de quehaceres de oficio, la visitó una viejilla, ¿verdad? Entonces la gente dice que una viejilla que nunca habían visto por el pueblo. Ese día el día estaba bonito, el clima. Santa Clara es muy caliente, hace mucho calor y hay bastante sol la mayoría del tiempo. Y pues ese día la señora le tocó la puerta, ¿verdad? Entonces la señora tocó y ¡Upe! Marianela! Marianela estaba dentro en la cocina tendiendo ropa, ¿verdad? Como 3 cosas a la vez y no escuchó. Entonces se oyó un sonido más fuerte que le decía Nelita. Entonces los vecinos asumieron que la señora seguramente era un pariente lejano y quien la conocía. Nela en eso la escuchó, salió
y la señora le dijo que si la dejaba escampar dentro de la casa, porque la señora no quería mojarse, que ya estaba muy mayor, y Nela preocupada salió al corredor a fijarse y dice, bueno, no está lloviendo, pero pase. En esas épocas uno no se iba de una casa si no había tomado café o agua dulce, porque la gente era muy hospitalaria. Entonces Nela le dijo, aguárdeme aquí, siéntese en un escaño y yo le voy a ir a traer alguito para darle mientras se escampa. Nela quedó con aquello de todavía no está lloviendo, yo veo el día bonito, pero bueno, la señora mayor no la voy a contradecir. Nela no la conocía, pero la señora evidentemente conocía el nombre de Marianela. Y hasta la llamó por nombre de cariño, Nelita. Nelita se fue por un agua dulce y unas tortillas palmeadas, y cuando llegó a donde estaba la señora sentada en el escaño, ya la señora no estaba. Los vecinos la vieron, como la vieron entrar, la vieron salir. De ahí no se supo más. Unos minutos después que la señora se fue, se vino un baldazo de esos que le dan fama a San Carlos de cielo roto, porque aquí llueve 13 meses al año. Ajá. Y llovió tantísimo que dicen por ahí que en una hora llovió lo que tenía que haber llovido todo el mes, porque llovió mucho, fue un aguacero muy muy fuerte. Nela dejó que escampara, asumió que la señora seguro vio venir la lluvia, dejó que escampara, pero Nela tenía una costumbre, como el camino era pues largo, ¿verdad? Y acababa de llover y había mucho barrial, desde chiquitilla cuando iba a dejar los almuerzos, Nela siempre agarraba un atajo. Y hay un río, ahorita no me acuerdo cómo se llama la quebrada, me lo voy a dejar de tarea, pero hay una quebrada que divide Santa Rita de las fincas del colegio. Y yo creo que hasta se llama quebrada Santa Rita, vamos a decirle así. Ella siempre cruzaba la quebrada, que era pequeña en ese entonces, y hacía un atajo que le ahorraba como una hora de camino. Y una hora más rápido, llegaban los almuerzos más rápido y Nela rapidito volvía a la casa a hacer su quehacer. Y ese día ya había escampado, otra vez brillaba el sol, aquí llueve con sol de por sí. Y Nela fue a dejar el almuerzo, ¿verdad? Como tenía su costumbre. Ella vio el río un poquillo crecidillo, pero no le dio pelota, porque ya estaba acostumbrada, tenía a vivir ahí toda la vida, de cruzar ese río toda la vida, y la gente de campo también conoce. Fue a dejar el almuerzo y llovió otro poquito más. Ella esperó y escampó en la finca con el esposo, y el esposo le dijo que él estaba preocupado. El esposo de Marianela se llamaba Francisco. Francisco le dijo que él estaba preocupado de que el río estuviera un poquillo crecido, que fuera a llover, y que él la iba a encaminar, en el tractor, que quedaba más fácil, que él la cruzaba en el río y todo bien. Da la casualidad de que el chineo de esa vez, porque digamos que no era siempre que le cruzaban el río, es porque ellos ya estaban esperando su primer hijo. Nela estaba esperando su primer hijo en las primeras etapas de embarazo, entonces pues también como consejo de las matronas de esos tiempos tenía que cuidarse para que pegara al bebé, como se decía en esos tiempos. Y pues el esposo decidió cruzarla. Cuando cruzaron en el tractor, el río ya venía crecido y la crecidilla se convirtió en una cabeza de agua que volcó el tractor, con el esposo de ella, con Francisco y con Marianela. Resulta que Marianela llevó la peor parte, porque si usted ha visto los tractores, no todos, ¿verdad? Y los de esa época todavía menos, no tienen un espacio para que vaya una segunda persona aparte del conductor, y ella iba paradita en las gradas de subirse. Cuando se volcó, todo el peso cayó encima de Marianela y ese día fallecieron los dos. Francisco y Marianela fallecieron. Resulta que pues fue una pérdida que se dolió, se sufrió bastante, dolió mucho en el pueblo, todo el mundo la conocía desde carajilla.
y conocían a los papás, la mayor parte de los estudiantes de ese tiempo y los padres, que eran los directores y profesores y otros profesores del internado, conocían a Marianela también, la habían visto crecer. Pues fue una pérdida muy, muy dolorosa. El velorio y el funeral, ¿verdad? Todas las obras fúnebres se hicieron en la capilla del colegio. El colegio agropecuario es un colegio católico que le pertenece a la Conferencia Episcopal y fue dirigido por mucho tiempo por sacerdotes y fundado por un sacerdote en particular, muy querido de aquí en la zona, el padre Eladio Sancho, y pues se permitió que las obras fúnebres se hicieran en la capilla del colegio, que también funciona como capilla de la comunidad. Por ahí, algunos de los egresados dicen que el día del funeral vieron a la viejilla venir a dar las condolencias, pero que misteriosamente no se acercó ni a los papás ni a los otros familiares de Marianela, solo se dio una vueltita por los ataúdes, vio el féretro y dicen que salió por la misma puerta donde entró con una cara de satisfacción, como quien dice misión cumplida. Así es como lo describen, que era una cara como de que ella había hecho algo muy bueno. La señora usaba un bordón, una señora encorvadita, ya mayor, podría pasar de los 80 años tal vez a como la describen. La señora se fue. El día de esa desgracia es pues recordada por mucha gente en el colegio, ya gente muy mayor, gente que ya, la desgracia de ese día es recordada por muchos, lamentablemente es gente ya muy mayor, que pues la memoria ya tiene algunos espacios en blanco, algunos ya no están con nosotros, y pues por ahí quedan algunos sobrinos o hijos de egresados que llevaron consigo la historia y se volvió una historia familiar. Nosotros celebramos en octubre la feria de San Benito y siempre reunimos a los egresados ahí, y es muy curioso ver cómo todavía tienen cierta cautela en pasar por algunos pasillos. Entonces uno les pregunta, pero ¿por qué una historia tan bonita se vuelve una historia bueno, bonita hasta cierto punto, ¿verdad? Misteriosa, pues, o interesante? Entonces la gente le dice a uno, así, con voz bajita, le cambia el tono, le dice, no, pero ni siquiera lo diga muy duro, se lo susurran, con cautela le dicen a uno, es que usted lo que no sabe es que aquí sale la mujer de blanco. Eso a mí despertó, pues desde que yo entré a trabajar, despertó en mí el interés, porque hay días donde el profesor sale muy tarde. El colegio ya no es internado, ya no tiene las residencias, ya no es solo de varones, ya no se entra desde 10º año, ahora tenemos muchachos desde 12 años y se los entregamos graduados a los papás con tal vez más de 18 porque es un colegio técnico. Y desde 7º hasta 12º, cualquier chiquillo le dice a usted, no vaya a ese lugar porque ahí sale la mujer de blanco. Perdón, entonces, ¿y es un lugar específico o lugares específicos? Porque me decías que los egresados también, ellos como que tienen cierta cautela, pero en ciertos lugares. Sí, hay lugares específicos donde es la cautela de pasar por ahí o pasan viendo con el rabito del ojo por aquello de algo, ¿verdad? Y ese algo es precisamente algunos de ellos dicen, como era internado, no sabemos si nos contaban esa historia para asustarnos, que no saliéramos de noche, que no saliéramos a ponernos creativos y jalarnos tortas. Era un colegio internado y de varones. Entonces, ahí hay otro montón de historias que podría uno contar, pues, de las recluteadas, de las escapadas, que se iban también por ahí, si tenían una novia en el pueblo, había que escaparse del profesor a cierta hora de la noche cuando el profe estuviera dormido. Entonces muchos de ellos dicen que yo no vi nada, pero a mí me contaron la historia y tienen una versión. Otro dice, yo sí logré ver. Con el rabito del ojo yo veía como en el edificio de la enfermería había una mujer que entraba y salía y la puerta estaba cerrada.
El color del vestido ha cambiado con respecto a las generaciones. Me imagino que en otro tiempo era más blanco. Con el paso de los años el vestido se ha desteñido, pero todos dicen que es una mujer en un traje de color clarito, por eso le llaman la mujer de blanco. El nombre de Marianela no se pronuncia con miedo. Un nombre que pues santamente le pusieran en el día de su bautizo a la muchacha, ahora es solamente una leyenda. Hubo que escarbar entre muchas historias para llegar a los nombres específicos. Hace unos años conocí una persona sobrina, ¿verdad? Un sobrino de Marianela que me contó algunas partes de la historia. Tuvimos un profesor de sociales hace un tiempo, que también estaba emparentado, entonces había recibido otra parte de la historia, y ahí hemos hecho como los retazos, ¿verdad? Sobre todo de nombres, de pues algunos datos que no se sabían, y pues hasta la fecha algunos lugares como el pasillo principal de donde fue dirección mucho tiempo, el edificio que fue la antigua enfermería, porque bueno, le llaman la casa cural, después se convirtió en enfermería. Como teníamos la dirección de sacerdotes, los sacerdotes tenían una casa cural que era donde dormían, y los profesores estaban asignados a algunas de las residencias de los muchachos. Y pues en ese lugar, precisamente en la casa cural, curiosamente las historias a veces ocurren donde se supone que hay lugares, bueno, donde uno diría que los lugares son más santos, ¿verdad? Y hay tal vez alguna conexión ahí, digámosle que espiritual, y es el lugar donde más hay como historias o actividad paranormal, llamémosle así, que es donde se supone que la han visto. Hay historias, por ejemplo, de muchachos que están esperando la buseta hasta tarde. Nuestro colegio tiene un horario extendido, los más grandes salen pasadas las 5 de la tarde, algunas veces tienen que esperar a sus papás, esperar que los vengan a recoger, se quedan en actividades extracurriculares, o bien sea una reunión, y a veces se está saliendo 7, 8 de la noche, y si tienen que esperar por ahí, hay más de uno que dice que con el rabito del ojo parecen ver la figura de una mujer que está esperando detrás de ellos. Claro, los estudiantes que lo han logrado contar con todo el miedo del mundo, le cuentan a uno la historia susurrando como para que, no sé, tal vez ella no escuche, porque es como lo que ellos sienten. Algunos profesores no se van invictos, profesores ya de mucho tiempo, los profesores más antiguos de dar clases, han dicho que a ellos les mueven las cosas del lugar en su escritorio. Han visto del rabito del ojo, porque es que nunca la han visto como de frente, pasar rápidamente la figura de una mujer. Hace unos años una señora que trabajaba en la dirección dice que ella vio con todas las ventanas cerradas, con todas las puertas cerradas, del tamaño de lo que tal vez podría ser, según a lo que ella cuenta, el tamaño de un sopilote, entrar una sombra muy rápidamente por la oficina, entrar por la ventana del frente y salir por la ventana de atrás sin quebrar ningún vidrio. O sea, no era nada que estuviera materializado o tangible. En 15 años de trabajar ahí, nunca me ha pasado nada. Por ahí dicen que si a uno no le pasa nada es porque uno está con Dios. Digámosle, vamos a decir que sí. Quiera Dios que sí. Esperemos que sí. Sí. Esperemos que sí. Pero como le dije al principio, ni creo ni dejo de creer, porque de ahí en esto, ¿verdad? Y como he escuchado otras entrevistas, y también hay como hay gente que trabaja para un lado, hay gente que trabaja para el otro. El mundo espiritual es algo que pues nos genera curiosidad a todos los seres humanos, y no sabemos qué pueda estar por ahí sucediendo. Yo creo que el día que quizás se me cierre una puerta, se me escondan alguna cosa que tengo por ahí, o vea alguna sombra pasar, ese día pues voy a decir, ya tuve la oportunidad de ver materializarse una leyenda.
la leyenda de la mujer de blanco. Quiero agradecer a Stephanie Valerio no solo por el tiempo que tomó para brindar esta entrevista, sino también por su labor como docente y colega, y por tomarse el tiempo también de rescatar esta leyenda que hoy nos narró. Si les gustó esta historia y si quieren ayudarnos a llegar a más personas para compartir vivencias y recordar esos tiempos de historias contadas a la luz de las velas que tanto nos gustan, por favor compartan. Y suscríbanse en la plataforma de donde nos escuchan, ya sea YouTube, Spotify o TikTok como A la Luz de las Velas Podcast, para que estén al tanto de nuevos capítulos. También, por favor, contáctenos al correo alaluzdelasvelaspodcast@gmail.com o por nuestras redes sociales, como ya mencioné en YouTube, TikTok, Instagram o Facebook, si tienen alguna historia que podamos contar o si conocen a alguien dispuesto a complacernos con más historias. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos en nuestro siguiente capítulo con más historias de sustos y espantos contados a la luz de las velas. Y recuerden, no crean todo lo que escuchan, pero tampoco dejen de creer.